nuestra escritura en Efesios 2. Lo había mandado por mensaje. Este es un texto sumamente importante. Yo creo, hermanos, que usted no conoce o no ha entendido Efesios 2, no ha entendido todo Efesios. Y lo digo, hermanos, porque normalmente se utiliza algunos textos o algunos conceptos en Efesios que después de este sermón espero yo que cada vez que escuche a alguna persona hablar de estos conceptos, por ejemplo, como cabeza de hogar, y no haya entendido Efesios 2, les dé una especie de como de rasquiña, así como de, ay, algo no está bien ahí, ¿no? Porque se suele utilizar esos conceptos de manera muy ligera, ¿sí? Muy ligera. Entonces, para que usted comprenda todo lo que hay en Efesios, usted tiene que haber comprendido Efesios 2. Antes de comenzar con nuestra predicación, nosotros debemos entender, hermanos, que la Escritura nos enseña constantemente que un cristiano es diferente. Y quiero empezar con esto porque puede haber la idea de que no es así. Entonces, la Biblia nos enseña que un cristiano es diferente al mundo. No practica lo que practica el mundo, no se comporta como el mundo lo hace, no hace las cosas como el mundo lo hace. El cristiano es completamente diferente. Y esto se refiere a que cuando hemos recibido la obra de Cristo, es decir, regeneración, adopción, santificación y salvación, nuestras vidas, compromiso, actitudes, respuesta, acciones, no pueden ser las mismas. Somos completamente diferentes a lo que el mundo lo es. Un ejemplo de esto lo encontramos en 1 Corintios 6:11. No tiene que buscarlo, pero puede leerlo después. Donde se refiere a esta frase de, y esto eran algunos de ustedes. Esa era la frase. Ya son cristianos y esto eran algunos de ustedes. Después de haber mencionado algunas cosas como injustos, inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores y estafadores. Y la frase es, ustedes eran esto. O sea, que cuando llegamos a Cristo, cuando recibimos la salvación, cuando tenemos la obra de Cristo, ya no somos esto. Y asimismo, el apóstol Juan nos habla del amor en 1 de Juan 4. Nos habla de que Dios nos amó primero, por eso nosotros amamos. Es decir, cuando nosotros decimos que no podemos amar a una persona, es que Dios no nos amó primero a nosotros. Y eso es contrario al cristianismo. Nos habla de que nosotros amamos porque Cristo nos amó primero, que Dios nos amó primero a nosotros. Entonces hay una diferencia entre el cristiano y las personas del mundo. En 2 Corintios 5:17 se nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, ya no hacemos las cosas que hacíamos antes, todo lo hacemos nuevo. ¿En qué? En perspectiva de Cristo, porque estamos en Cristo. En Efesios 4, 22 al 24, se nos habla de despojarse del viejo hombre y de vestirse del nuevo hombre en cuanto a la manera pasada de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Otra vez, nosotros los cristianos somos completamente diferentes cuando tenemos la obra de Cristo. No actuamos, no nos comportamos, no hacemos las cosas, no decidimos conforme al mundo, sino a Dios. Y en 1 de Pedro 2, del 9 al 10, describe a los creyentes como nación santa y pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y así podemos hablar todo este tiempo de cómo la Escritura nos habla constantemente de que el cristiano es diferente al mundo. No tiene actitudes del mundo, no actúa como el mundo, no habla, no piensa, no decide como el mundo. Cualquier cosa que tú hagas comparado con el mundo significa que tú no eres de Cristo. Y la Escritura constantemente nos está hablando de esa diferencia. Si tú haces algo que va en contra de la Escritura, tú no eres de Cristo. Porque los hijos de Dios, lo que es familia de Cristo, guardan sus mandamientos.
Entonces, constantemente nos habla de esta diferencia. Por lo tanto, es claro que hay una diferencia demostrable y evidente entre la vida que llevamos antes de conocer a Cristo y la vida que llevamos después, ahora que conocemos a Cristo. Hay una diferencia demostrable y evidente. Hablar de una transformación o un cambio sin frutos tangibles, visibles, es hablar de algo que no tiene sentido, no tiene lugar en el plan de Dios. Cuando Dios toca el corazón, lo transforma todo. Decir que seguimos con las mismas actitudes, con las mismas acciones, con las mismas cosas, aún siendo cristianos, no tiene ningún sentido en el plan redentor de la salvación. La verdadera salvación siempre produce evidencias concretas en la vida renovada y dirigida por el Espíritu. Lo vuelvo a decir, hay una diferencia demostrable y evidente cuando nosotros tenemos la obra de Cristo. Cualquier vida fuera de esto solamente es evidencia de que no eres cristiano. Y esto es algo que los inconversos deben entender acerca de la salvación, inconversos dentro de las mismas iglesias, y los cristianos deben recordar constantemente. Esto es importante porque después Efesios dice que en cuanto a la crianza, que criemos según la Escritura. Entonces, vas a tener que decir a tus hijos o a los que les crían la verdad. Esta verdad produce algo en los inconversos como en los convertidos. Para que lo tenga en mente, imagínense a un árbol que durante años no ha dado frutos. Sus ramas están secas y parece muerto, pero sigue de pie. Este árbol representa a una persona que no conoce a Cristo, que aparentemente sigue de pie, pero no tiene ningún fruto. Sin la ayuda de Cristo no puede crecer ni dar fruto y constantemente su vida está inestable y cambiante. Un día dice, yo hago la voluntad de Dios, y otro día dice, pues ni modo, ¿no? Este es un árbol que no tiene raíces, es un árbol que no tiene a Cristo. Pero un día el jardinero, es decir, Cristo, conecta al árbol con una fuente de agua fresca. Poco a poco el árbol comienza a recibir agua, crecen las hojas y finalmente da fruto. El cambio es claro y fácil de ver. Todo el mundo puede ver este cambio. Las personas que antes veían el árbol seco, ahora lo ven lleno de vida. Este cambio es como el fruto de la salvación, un cambio que se nota en el comportamiento, las palabras y las decisiones. Entonces, hay personas que son como aquellos árboles que no tienen fruto, están parados, pero están muertos. Y aquellas personas que están conectados con esta agua viva que viene de Cristo y que empiezan a dar fruto. Los dos son árboles que están parados, uno está muerto y el otro no. Así que así es la salvación en Cristo. Si no hay fruto, algo no está bien. La vida de un cristiano, como el árbol, debe mostrar un cambio real que los demás puedan notar. Un cristiano no puede andar de tropezón en tropezón, porque eso es evidencia de que no eres cristiano. Quiero empezar leyendo el primer versículo y el último versículo de la porción que vamos a estar viendo esta mañana, Efesios 2. Y quiero que note algo, versículo 1, Efesios 2. Y Él le dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es evidente, hermanos, si usted lo notó, es evidente que hay un claro antes y después de Cristo en nuestra vida. Antes estábamos muertos, o sea, vivos físicamente, pero muertos en nuestros delitos y pecados. Pero después de Cristo somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Y Pablo lo enfatiza muy bien, para hacer buenas obras. Para eso fuimos vivificados. La nueva traducción viviente lo dice de esta manera: antes estábamos muertos, después somos la obra maestra de Dios. Así lo traduce la nueva traducción viviente. Así que es evidente, hermanos, que hay un claro antes y después de Cristo en nuestras vidas.
La pregunta en cuanto al texto, y esto es la parte importante que usted tiene que entender acerca de Efesios, es ¿por qué Pablo dice lo que dice? ¿Por qué llegamos a este texto? ¿Por qué Pablo habla de una vida sin vida? Y después habla de que somos creados para hacer buenas obras. ¿Por qué Pablo se toma este tiempo en Efesios 2 para hablar de esto? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Ahora, permítanme decirles algo sobre el contexto del libro. Y esto es algo importante que usted, si lo está anotando, anótelo. La epístola de Efesios, escrita por el apóstol Pablo mientras estaba en prisión, se puede dividir en dos partes principales. La primera parte está dividida en los capítulos 1 al 3. Y esta parte nos muestra cómo el Evangelio de Jesús transforma no solo la vida de los que son alcanzados por él, sino también cómo son incorporados a una nueva familia en Cristo. Lo repito, la primera parte, capítulo 1 al 3, nos habla de cómo el Evangelio de Jesús transforma la vida del creyente. En la segunda parte, que es capítulo 4 al 6, y ahí vienen todos estos conceptos bastante interesantes, que normalmente los repetimos, Pablo explora los efectos de esa transformación y cómo el Evangelio impacta en nuestra vida diaria, guiándonos en nuestra conducta y relaciones. Es decir, sin la primera parte, no hay la segunda parte. ¿Sí? Sin la primera parte, no hay la segunda parte. Es decir, lo que Pablo dirá en los capítulos 6, del 4 al 6, está hablando del contexto, en el contexto de la salvación que produce algo en nosotros. Por lo tanto, hermanos, hablar, por ejemplo, de cabeza del hogar, y que inmediatamente habla de este ejemplo de Cristo, tú no lo puedes entender si no has pasado la primera parte de Efesios, que es la salvación. Por lo tanto, tú no puedes hablar de que todos los varones son cabeza del hogar si estos varones no son cristianos. ¿Que son llamados? Sí. Todos los varones son llamados a ser cabeza del hogar, pero tú no lo puedes entender si no conoces la obra de Cristo. Y asimismo podemos hablar de las mujeres que se sujetan voluntariamente al varón. Tú no puedes hablar de esto sin antes no hablas de conocer a Cristo. Así que antes de hablar de que todos los varones son cabeza del hogar, hijito, hijita, ve esto lo que dice la Escritura, tú tienes que pasar lo que dice del capítulo 1 al 3, de esta transformación, que somos creados para hacer buenas obras. Y después continúa cómo deberíamos comportarnos y cuáles son los efectos de esta transformación. Antes de hablar de que todos los varones son cabeza del hogar, primero hablemos de que deben ser cristianos. Tú no puedes ser cabeza del hogar, entendiendo topando y repitiendo lo que Cristo hizo por la iglesia, si no has entendido qué es lo que Cristo hizo por la iglesia. Por más que esté en el texto, tú no puedes seguir hablando de cabeza del hogar si no has entendido la primera parte. Es decir, antes de llegar a esto de cabeza del hogar, tú tienes que ser cristiano. Antes de sujetarte, tú tienes que ser cristiano. Antes de la crianza de los hijos, tú tienes que ser cristiano. Antes de todo, tú tienes que ser cristiano. Entonces, al leer el capítulo 2 de Efesios, nos encontramos justamente en la mitad de la primera parte de esta sección. De manera interesante, hermanos, el primer capítulo nos revela que Dios nos escogió en Cristo para ser adoptados como parte de su pueblo, un pueblo con el cual Él estableció un pacto. ¿Cuál pacto? El de Génesis 12. Y si usted se va a Génesis 12, va a notar que todas las naciones van a ser benditas. Entonces, no podemos hablar de la segunda parte de Efesios, de comportarnos como cabeza del hogar, de sujetarnos, de la crianza, si no hemos entendido la primera parte de esta parte que habla de este pacto de bendecir a las naciones. Solo para que lo piensen y utilizando un poquito la lógica, ¿cómo vas a bendecir a las naciones si te comportas como las naciones? O tomas las decisiones como las naciones toman. O vives una vida como las naciones toman. Entonces, aunque te estén repitiendo una y otra vez que eres cabeza del hogar y que esto y esto y esto y esto, tú no puedes ser cabeza del hogar si no has pasado por la obra de Cristo.
no tienes la capacidad, porque no entiendes lo que Cristo hizo por la iglesia. Y el ejemplo para ser cabeza del hogar es Cristo. Pero si no tienes a Cristo, no tienes su obra, no puedes hacerlo. Todos somos llamados, pero no todos somos cabeza del hogar. Entonces, así llegamos al capítulo 2, que nos explica lo que Jesús hizo por nosotros después de haber escuchado el mensaje de la verdad y haber creído en él. Capítulo Efesios 1, versículo 13. Este capítulo 2, nos muestra la transformación de una nueva identidad que Cristo nos ofrece. Es decir, con Cristo somos diferentes a lo que éramos antes. Y así estamos preparados para hacer lo que después dice en el capítulo 4, 5 y 6. Sin Cristo no podemos hacer lo que dice capítulo 4, 5 y 6. Corte comercial, hermanos, yo les había comentado esto, pero sí hay que dejar de engañar a las personas y engañarse a uno mismo. Porque si tú no tienes la obra de Cristo, no vas a poder ser cabeza del hogar. Sigue el llamado ahí, pero no puedes, no tienes la capacidad de entender este amor sacrificial si tú mismo no has entendido qué significa el amor sacrificial en ti, en tu carne, en tu vida. Guarde lo que acabo de decir y escuche lo siguiente. Cuando nosotros hablamos ya de obra maestra, que es lo que Efesios 2 nos habla, y esta obra de arte que Efesios 2 nos habla, si lo comparamos con hoy día y lo comparamos con esta tecnología de la inteligencia artificial y las herramientas que tenemos a nuestra disposición, crear una escultura, crear una pintura, crear una obra de arte es relativamente fácil. Simplemente le pedimos a la inteligencia artificial nuestras especificaciones y enseguida nos va a dar lo que pedimos, y no solo lo que le pedimos, sino que nos va a dar algunas alternativas. Sin embargo, esto nos lleva a enfrentar dos grandes problemas cuando tratamos de hablar de las obras de arte de esta manera. Primero, perdemos de vista lo que realmente implica crear una obra de arte. El proceso, si usted lo sabe, el proceso tradicional de creación artística, que habla del factor humano, también habla de emociones, de inspiración, habla de experiencia del artista que se plasma en cada trazo y en cada golpe del artista. Entonces, si le pedimos a una inteligencia artificial que nos haga una obra de arte que ya se están haciendo hace rato, pues perdemos todo esto. Sí, perdemos todo este factor humano. Y esto es algo, hermanos, que la inteligencia artificial, por avanzada que sea, no puede replicar. La creatividad y la interpretación personal del artista son elementos que no se pueden suplantar y que dan vida y alma a la obra. No se puede hacer esto. La segunda cosa, el segundo problema que tenemos es que la creación artística se despoja del valor intrínseco. Miren, hermanos, cuando una obra de arte se genera a través de un proceso automatizado, corremos el riesgo de minimizar la importancia del esfuerzo, la dedicación, el tiempo que el artista humano invirtió en su trabajo. El arte se convierte en algo desechable, fácilmente replicable, y en última instancia pierde su capacidad de conmover y transformar a quienes lo contemplan. Esto pasa, hermanos, ya conectando con el texto, esto pasa cuando empezamos a hablar de cabeza del hogar como algo automático. Como eres varón, automáticamente es cabeza del hogar. Y no es así. Porque estamos quitando la obra del artista. Y eso no se puede quitar. Obviamente vamos a tener cabeza del hogar bastante raros. Para tenerlo en mente, cuando se habla de hacer una obra de arte, tenemos que imaginarnos al escultor frente al bloque de mármol. A simple vista, parece ser un bloque así normal, corriente, sin vida, pero el escultor sabe que ahí dentro hay una obra de arte. Cada golpe del cincel, cada fragmento que cae al suelo, revela poco a poco lo que el artista va visualizando.
Este proceso puede ser muy largo, muy arduo, pero el escultor sabe que el resultado final será bello, algo que refleje su habilidad, su visión y su pasión. Entonces, cuando nosotros quitamos todo este esfuerzo de Dios en crearnos, y simplemente decimos, no, es que ya eres, ¿no? Perdemos todo este proceso largo y fuerte, donde el artista va golpeando, golpeando, golpeando y las cosas van saliendo. Y nosotros vamos dejando algunas cosas hasta convertirnos en esta obra de arte de este artista. De la misma manera, hermanos, así es como Dios nos ve, antes de conocernos, nos ve como una piedra ahí. No éramos más que una masa sin forma, sin vida, espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados, pero en las manos de Dios, el gran maestro, podemos ser transformados en algo extraordinario, en una obra maestra diseñada para reflejar la gloria de Dios. Antes de Dios solamente éramos algo ahí, botado, pero en las manos de Dios somos algo maravilloso. Esta es la imagen que el apóstol Pablo nos pinta en Efesios 2, del 1 al 10, mostrándonos cómo pasamos de ser esqueletos espiritualmente muertos a obras maestras vivas, que tienen obras de las cuales Dios ya preparó para que vivamos en ellas. Lo que debemos comprender, hermanos, es que Pablo está a punto de decirnos, no es para que nos llenemos de orgullo diciendo, nosotros ya somos cristianos, ya somos obras de arte, entonces ya lo tenemos todo. En lugar de eso, hermanos, lo que realmente está tratando de hacer Pablo es que nosotros entendamos que antes fuimos muertos y que ahora en las manos de Dios somos obras de artes. Todo lo que somos ahora y cualquier gloria que desprenda de nosotros, así sea la crianza, no es un acto nuestro, es un acto de Dios. Porque nosotros sin Dios éramos simplemente muertos. Entonces, todo lo bueno que podamos hacer, todo lo bueno que podamos hacer viene de Dios, viene del artista. Nosotros simplemente estamos ahí, sirviendo como herramientas para expresar lo que el artista es. Nada más. Es la intención de Pablo. Por otro lado, debemos tener en mente que ahora ya llaman obra de arte a cualquier cosa. ¿Cómo llamamos cristianos a cualquier cosa? ¿Sí? Como has creído, entonces debes ser cristiano, ¿no es cierto? Pero no es así. La Escritura constantemente nos habla de este cambio radical en cuanto a nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestras decisiones. Y volviendo a la idea de este árbol, podemos estar parados, pero sin fruto. Por lo tanto, estamos muertos. Así que a obra de arte le llamamos a cualquier cosa y a cristianismo le llamamos a cualquier cosa. Pero es este cristianismo que no tiene bases, que simplemente tambalea, que un día sí y un día no, y ahí, Señor, perdóname. No, eso no, para nada es cristianismo, ¿no? Así que hoy vamos a examinar los primeros 10 versículos de este capítulo, dividiéndolo en 3 secciones. Estas secciones son naturales en el texto, ni siquiera hay que hacer esfuerzo para dividirlas. La primera sección es nuestra condición antes de Cristo, versículo 1 al 3. Segunda sección es la intervención de Dios, del 4 al 7, y la respuesta y propósito de la salvación, del 8 al 10. Y vamos a empezar con nuestro primer punto, nuestra condición antes de Cristo. Efesios 2 dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y otra vez, hermanos, otra vez la Escritura, antes éramos así, ahora no. Y algo interesante de esta partecita es que no, le da el verdadero nombre a aquellos que dicen que son cristianos, pero siguen siendo parte del mundo. Le dice hijos de desobediencia, hijos de ira. No hijos de Dios, sino hijos de desobediencia, hijos de
de ira. El capítulo empieza afirmando una cosa, hermanos. Estábamos muertos. Esta era la condición del creyente antes de conocer a Cristo. Ahora, otra vez, ¿cuál es la condición del creyente antes de conocer a Cristo? La muerte. Estábamos muertos. ¿Qué quiere decir Pablo con muerte? Respuesta. Como hijos de Adán, la humanidad no posee ninguna inclinación o sensibilidad hacia Dios. Y por eso, aquellas personas que son hijos de ira, hijos de desobediencia, no tienen ningún reparo en cometer actos que vayan en contra de Dios. ¿Cómo lo justifican? Amor, ¿no? O pues, caí, tropiezo, error. Así lo justifican, pero no tienen ningún reparo en cuanto a su forma de vivir. ¿Qué dice la Escritura? Estaban muertos, están muertos. Vergüenza, claro que sí, porque nos cacharon. Pero de ahí, este temor al Señor, de vivir una vida consagrada a Él, pues ninguna. Entonces, los muertos en sus delitos y pecados no tienen ninguna inclinación y sensibilidad a Dios. Pasan por alto la ley de Dios para hacer y vivir conforme a su propia carne y su propia mente. Algo más a notar en este texto es que Pablo añade una aclaración. Todos estábamos en esa condición. Versículo 3. Entre ellos también todos nosotros. Ahora, parece lógico y hasta redundante decir que todos nosotros teníamos esa condición de muerte espiritual. Pero recuerden quién está diciendo esto. Esto lo está diciendo Pablo. Y lo expresa desde una perspectiva judía, miembro del pueblo de Dios, que con el que estableció el primer pacto. Pablo siendo parte de este grupo de grandes sabios. Así que lo está diciendo desde esta perspectiva. Yo, cuando era judío de los judíos, fariseo de los fariseos, parte de este pueblo de Dios, con este pacto, haciendo las cosas como hacían los fariseos, que lo digo, ningún cristiano puede llegar a hacer esto, es muy difícil. Haciendo eso, Pablo dice, estaba muerto. Estaba muerto en mis delitos y pecados. Esta descripción de la condición humana subraya la profunda transformación que Cristo trae a aquellos que van con Él. ¿Cuál era la afirmación de Pablo? Todos, absolutamente todos, incluso los que crean que son cristianos y no lo son, los que viven como fariseos, tenían la condición de muerte espiritual antes de conocer a Cristo. Esta verdad no depende de nuestra procedencia, no depende si tu familia que es cristiana, que nacido en una familia cristiana, no depende de tu procedencia, cultura o origen, es una condición universal que afecta a toda la humanidad. Tú naciste muerto en tus delitos y pecados. Antes de conocer a Cristo, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso hacemos lo que hacemos. O por eso hacíamos lo que hacíamos. Por eso no nos importaba, pues, despojar nuestra ira, ¿no? Hablar lo que queríamos, decir lo que queríamos, actuar como queríamos, vivir como queríamos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Versículo 1 dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Nuestra condición de muerte es porque andábamos en nuestros delitos y pecados. Delitos, ¿qué quiere decir? Resbalón, caída. Es decir, la persona que dice, pues me equivoqué, ¿no? Me resbalé, tropecé, solo habla de evidencia de que estabas muerto, porque eso significa delitos. Y pecados, que significa errar al blanco, es decir, quise hacer esto, pero no lo logré. Es decir, Señor, es que no tuve la fuerza, me invadió mi carne. No, pecaste, estabas muerto en tus delitos y pecados, es solo evidencia de que no eras cristiano. ¿Y por qué hablamos de nuestros delitos y pecados? Porque vivíamos conforme a las corrientes de este mundo, es decir, estando en el mundo, viviendo nuestros delitos y pecados, hace que nosotros también hagamos lo que hagamos. Y continúa el texto, conforme al príncipe de este mundo. Es decir, todos nosotros no teníamos ninguna inclinación a Dios, estábamos muertos, pero toda inclinación hacia lo malo.
Ninguna inclinación a Dios, pero todo hacia lo malo. Por otro lado, debemos tener en mente que ahora, ya que se llama obra de arte, o nos llamamos obra de arte, tenemos cosas diferentes en cuanto al mundo. Versículo 2. En los cuales anduvieron en otro tiempo según las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Un dato que usted debe entender, tener en mente, es que la frase conforme al se traduce a obedecer. Lo que Pablo está diciendo es que muertos espiritualmente, vivimos obedeciendo al príncipe de este mundo, es decir, a Satanás. No teniendo a Cristo, estando muertos, no solo estamos muertos, sino que obedecemos al príncipe de este mundo. Por eso lo llama hijos de ira, hijos de desobediencia. No hijos de Dios, sino hijos de desobediencia. Y Pablo continúa, versículo 3. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y eso lo está hablando Pablo desde su perspectiva de judío. Es decir, yo era igual que los demás, creyéndome superior a los demás, porque conocía la escritura, conocía lo que decía ahí, tratando de hacer las cosas que el Señor me mandaba, aún así era igual que los demás. ¿Cuál era el resultado de estar muertos espiritualmente y seguir la corriente del príncipe de este mundo? Primero, vivir en las pasiones de nuestra carne. Es decir, yo hago lo que quiero porque pasión es pasión, ¿no? Una sola vida. Evidencia de que estás muerto. Tomar decisiones en base a tus pasiones simplemente es evidencia de que estás muerto. Segundo, satisfacer los deseos de nuestra carne y de nuestra mente, ¿no? Como me merezco, entonces lo hago. Estás muerto. Tercero, ser hijo de ira, es decir, sin esperanza, no hijo de Dios. Y cuarto, compartir una identidad con los demás con la misma condición. Es decir, ¿cómo voy a bendecir a los demás si tengo la misma condición que el del mundo? Es como lo de los padres que dicen, no hagas lo que ves, sino lo que yo digo. No puedes dar lo que no tienes. Esa es la condición que todos teníamos antes de Cristo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la intervención de Dios. Estábamos muertos, perdidos completamente, obedeciendo al príncipe de este mundo. Pablo nos habla de la condición del hombre, de esta muerte espiritual, que estamos insensibles a lo que dice la Escritura. Y las siguientes palabras que va a utilizar empieza con un pero. Sí, pero. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Es decir, a pesar de la condición del ser humano, Dios, siendo Él rico en misericordia y segundo, grande en amor, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, es Cristo la razón por la cual nosotros fuimos salvados. Es Cristo. Si no fuera por Cristo, ninguno de nosotros fuéramos salvados. Es Cristo. Y continúa, versículo 6. Y con Él, ¿con quién? Con Cristo, nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales y en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahí tiene sentido cuando Cristo habló de cuando llegue ese momento y tú digas, yo hice esto y aquello y aquello y aquello, pues digas, no te conocí. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Si tú no tienes una relación con Cristo, entonces no tienes una obra. No has creído en Él. Si cada prueba que tú dices pasar, que dices que el Señor te ha mandado, aunque dice que solo a los justos manda pruebas, si cada prueba que tú pasas no te transforma más en Cristo, entonces hay algo mal ahí.
Pablo va a destacar dos frases aquí importantes. Primero, con Él, con Cristo. Y segundo, en Cristo. Es con Cristo, en Cristo. No hay fuera de Cristo. Con Él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales y recibimos eso porque estamos unidos a Cristo. Es decir, Cristo es el por qué nosotros somos salvos y el por qué ahora podemos tener un lugar allá en el cielo. Es Cristo. Cristo. Cristo es la razón del por qué ahora tenemos una nueva identidad. ¿Cuál es esa nueva identidad? Cristo. No hay otra identidad. Cuando hablamos de carácter, hablamos de ese carácter de Cristo. Si vamos cambiando nuestro carácter, tenemos que cambiar al carácter de Cristo. No un mejor carácter, ¿no? Sino al carácter de Cristo. Como Él veía las cosas, como Él rechazaba las cosas, como Él vivía, como Él hablaba, como Él se comportaba, hasta como Él se enojaba. Ese es el carácter que debemos reflejar si tenemos a Cristo y vivimos en Cristo. Ahora, noten algo más. Pablo hace un contraste con respecto al corazón y el actuar del ser humano con el actuar de Dios. Nosotros, en nuestros delitos y pecados, supliendo las necesidades de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra carne. Yo quiero esto, yo lo consigo. Si no me importa lo que diga la Escritura, yo quiero esto y esto lo consigo. Porque a mí nadie me dice qué hacer, ¿no? Y llamamos, no sé, a la desobediencia con un sinnúmero de pronombres. Pero eso es solamente el actuar del ser humano. Sin embargo, Dios actúa de una distinta manera. Dice versículo 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que Dios actúa con gran misericordia y amor, mientras que los hijos de desobediencia buscan satisfacer su carne. Un dato para que usted tenga en cuenta en este punto es que nos está hablando de esta gran diferencia de actuar del ser humano antes y después. Antes, conforme a nuestros delitos y pecados. Después, conforme a cómo actuó Dios con nosotros. Del versículo 1 al 3 nos habla que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, actuar conforme al príncipe de este mundo, pero del versículo 4 al 6 nos habla de es rico en misericordia, ama con gran amor, nos da vida. Hay una diferencia, ¿no? Por eso cuando hablamos de perdón, también tenemos que vernos en esta nueva naturaleza. No es que no puedas perdonar, es que no quieres perdonar. Y eso habla de que falta una obra en ti. Porque Dios actúa conforme a su riqueza en misericordia. Y asimismo tenemos que actuar nosotros. Pablo va mucho más profundo con respecto a la obra de Dios y dice que no resucitó, nos sentó en lugares celestiales y la salvación fue una obra inmerecida, es decir, por gracia. Por amor y misericordia fuimos salvados. Y todo no es cosa de nosotros o porque nosotros hicimos algo bueno. Todo es gracia. Versículo 6. Con Él nos resucitó, con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar a los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y si todavía, hermanos, no quedó claro las primeras palabras de Pablo, Pablo menciona que él mismo recibió la obra de Dios. Él dice, nos, incluido él, nos resucitó, nos sentó. No fue les sentó o le resucitó, no, nos resucitó, nos sentó. Y continúa con gracia y bondad para con nosotros. Pablo también se está metiendo ahí en el saco. Fue Dios quien realizó la obra redentora a pesar de la condición del ser humano. Y lo hizo todo por medio de Cristo. Nuestra resurrección
a una nueva vida y nuestra posición en lugares celestiales, es decir, una morada, o sea, tenemos una morada ahí en el cielo, es por Cristo, no por nosotros. Son resultados de la gracia y la bondad de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros tenemos es en Cristo Jesús. Nosotros no hemos hecho nada. Y esto nos lleva a nuestro último punto, la respuesta y el propósito de la salvación. Entonces, antes de Cristo estábamos muertos, viene el Señor Dios y nos resucita y nos pone en lugares celestiales, nos da una morada, o sea que cuando fallezcamos vamos a estar allá. Pero todavía queda este tiempito aquí en la tierra. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuál es el propósito entonces de la salvación? Versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados. Vuelve a conectar Pablo sus palabras y esta vez utiliza el por qué. Es decir, ya antes dijo por esto y ahora dice por qué. Conectando la palabra gracia para que ya se había mencionado y añadiendo la palabra fe. Versículo 8, lo leo completo. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Es decir, la fe en Jesús es el medio por el cual nosotros recibimos la gracia. Básicamente eso está diciendo. La fe en Jesús es el medio por el cual nosotros recibimos la gracia. Creer en Jesús, la fe en Jesús nos hace recibir la gracia, y esa gracia nos hace ser salvos. Es en Cristo. Esa fe en Cristo nos hace recibir la gracia. Y cuando nosotros hablamos de fe, hermanos, no solamente es creer, porque ¿qué dice la Escritura? Los demonios también creen. Yo añadiría algo más, sin llegar a quebrantar la Escritura. Los que no son cristianos también creen. Versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino es un don de Dios. La fe en Jesús es el medio por el cual nosotros recibimos la gracia. No puedes ser salvo si no tienes a Jesús. Y esa fe no solo significa creer, sino actuar como Jesús. Vivir en Jesús y por Jesús. La misma fe, hermanos, no es un atributo nuestro, sino es un don de Dios. En otras palabras, hermanos, no tenemos nada que ver con la salvación. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia. Incluso la fe que nos hace recibir esa gracia es un don de Dios. No tenemos nada. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Y otra vez, Pablo está hablando como un judío. Piensa que eres cristiano porque oras más, das más, lees la Biblia más. Aquí dice no por obras para que nadie se gloríe. Así que por si acaso alguien crea que es obra suya, Pablo resalta el hecho de que no es por obras, sino por fe en Cristo, y la misma fe es un don de Dios. Básicamente no tenemos nada. Es importante recordar lo siguiente, hermanos. Pablo comienza describiendo la condición del ser humano y su forma de actuar. Luego menciona la intervención de Dios y lo que recibimos a través de ella. Por lo tanto, la muerte espiritual, el dominio del príncipe de este mundo y los deseos y acciones pecaminosas evidencian que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Todo lo que el ser humano haga y toda intención que tenga no puede salvarlo, porque su condición le hace imposible hacerlo. Por lo tanto, la salvación es una obra de Dios que se recibe por fe. Y esa fe va mucho más allá de creer. Va mucho más incluso de ir a la iglesia. Muchísimo más allá. Esa fe habla de una entrega completa a este Dios, a sus mandamientos, a sus reglas, a su ley. La absoluta dependencia del cristiano en la gracia y la bondad de Dios evita que cualquier jactancia, cualquier cosa que nosotros podamos ser o hacer, viene de Dios. Si es bueno, viene de Dios.
Si hemos sido transformados, viene de Dios. Versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación, hermanos, es por gracia mediante la fe, y esta fe es un don de Dios. Por lo tanto, no tenemos nada de que gloriarnos. Al contrario, nuestra respuesta debe ser de completo agradecimiento. Un cristiano debería vivir siempre agradecido. Pero esta salvación no se queda inmóvil. La salvación también tiene un propósito en la tierra. Versículo 10, porque somos hechura suya. Y ahí ya es lo diferente a las primeras palabras de Pablo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. No para vivir como los demás viven o vivir como el mundo vive, sino para hacer buenas obras. Y solo para eso. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ni siquiera las obras buenas que hacemos son de nosotros. Dios ya las preparó de antemano. Nosotros no tenemos nada. Solo tenemos que hacer esas buenas obras. Ahora, permítame conectar todo, hermanos. ¿Cuál era nuestra condición? Muertos en nuestros delitos y pecados. Viene la intervención de Dios. Dios intervino con su obra de salvación y hay un cambio. Una transformación completa. Aquí es que dicen, no puedo, estoy esperando un tiempo adecuado. Ok, esperemos el tiempo adecuado que tengas la obra de Cristo. Y ahí cualquier tiempo adecuado va a ser. Viene la intervención de Dios. Dios intervino con su obra de salvación. Y nuestra nueva identidad, ahora somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras en contraste con las obras que teníamos en pecado. Estas buenas obras fueron preparadas de antemano por Dios para que nosotros anduviéramos en ellas. Es decir, ni siquiera lo hemos preparado, todo lo ha preparado Dios. Las obras no nos salvan, hermanos, pero son una consecuencia de la salvación. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué es una buena obra? Para darle respuesta a esto, una buena obra es aquel acto que glorifica a Dios y no a nosotros mismos. Por lo tanto, y eso ya para los de cabeza del hogar, lo digo literalmente y entre comillas, los de cabeza del hogar, que dice que están actuando bien, que hacen las cosas bien. Bueno, toda buena obra es un acto que glorifica a Dios, no a ti. No a ti. Es a Dios. ¿Tienes trabajo? Ok. Tiene que glorificar a Dios, no a ti. ¿Tienes habilidades que Dios mismo te ha dado? Glorifica a Dios. ¿Tienes salud que Dios mismo te ha dado? Glorifica a Dios. Todo lo que haces debe glorificar a Dios y no a nosotros mismos. Eso es una buena obra. ¿Crías bien a tus hijos? No es de ti, es de Dios. Porque Dios ha hecho una obra en nosotros para criar bien. ¿Tienes buenas palabras? No es de ti, es de Dios. Toda buena obra es un acto que glorifica a Dios y no a nosotros mismos. Y si notaron el contraste entre los que hacen y obedecen al príncipe de este mundo, pues ellos no tienen buenas obras. Ellos creen tener buenas obras, pero se glorifican a ellos mismos. Además, estas buenas obras llevan la identidad de Dios, quien ama grandemente y es rico en misericordia. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de la ira, que tienen buenas obras que hablan de Dios, de este Dios de gran misericordia, y no se glorían a sí mismos de yo hice esto, yo hice aquello, yo tengo esto, yo soy mejor, yo estoy haciendo bien las cosas. ¿No? Glorifican a Dios. Si fuera por nosotros, hermanos, estuviéramos muertos. Nada de lo que hacemos, nada de lo que tenemos y que es bueno, es nuestro, viene de Dios, no tenemos nada que gloriarnos. ¿Qué hemos visto este día, hermanos? Primero hemos visto la condición antes de Cristo. Antes de conocer a Cristo estábamos muertos espiritualmente.
en nuestros delitos y pecados, viviendo según las corrientes de este mundo, obedeciendo al príncipe de este mundo. Aquellos que dicen, bueno, yo no soy de Cristo, no obedezco a Cristo, entonces no obedezco a nadie. No, obedeces a Satanás, porque no hay términos medios aquí. O eres de Satanás o eres de Dios. No hay términos medios aquí. ¿Sí? Satisfaciendo los deseos de nuestra carne y de nuestra mente, siendo por naturaleza hijos de ira, no hijos de Dios. Otra vez, no hay términos medios. O eres de Cristo y vives como Cristo vivió, o intentas vivir como Cristo y tienes el mismo carácter y glorificas a Dios, o eres parte de la naturaleza de los hijos de ira. No hay términos medios aquí. O eres de Cristo o eres de Satanás. No hay términos medios. Segundo, la intervención de Dios, a pesar de nuestra condición. Dios, por su gran amor y misericordia, intervino y nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales, es decir, nos dio un lugarcito ahí en su allá donde está el Señor. Esta intervención muestra la profunda transformación que Cristo trae y demuestra las sobreabundantes riquezas de su gloria. Y dice que por los siglos, es decir, generaciones y generaciones. Y tercero, la respuesta y propósito de la salvación. La salvación es por gracia, mediante la fe, y esta fe es un don de Dios. No hay nada que nosotros podamos gloriarnos. Debemos responder con agradecimiento. Un cristiano está constantemente agradeciendo por lo que tiene, por lo que no tiene también. Nuestra salvación tiene un propósito, y es que somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras y solamente buenas obras. Aquellas personas que siguen viviendo en su carne, en sus delitos y pecados, no son cristianos. Porque los cristianos viven para hacer buenas obras, buenas obras, buenas obras. Obras que han sido preparadas de antemano para nosotros. Aquellos que dicen, yo no sé cuál es mi llamado, Dios ya tenía buenas obras para ti. La cosa es que estás viviendo en tu carne y por esto no tienes tiempo para hacer lo que el Señor te está mandando a hacer. Tres cosas que debemos recordar. ¿Cuál era nuestra condición? Muertos en el pecado. ¿Qué es lo que Dios hizo? Dios intervino con su obra salvadora. ¿Qué es lo que ahora somos? Ahora somos su obra maestra. Tres cosas que nosotros somos ahora: hechura suya, creados en Cristo Jesús, hacedores de buenas obras que Él mismo preparó de antemano. No hemos tenido nada, hermanos, no podemos hacer nada. Dios lo ha hecho todo. La misma fe es un don de Dios. Así que si usted no ha entendido Efesios 2, del 1 al 3, de esta transformación completa, no va a entender lo que viene después. ¿Quieres ser cabeza del hogar? Empieza con Efesios 2. Y antes de Efesios 2 está Efesios 1. Y como Dios nos rescató y nos incluyó en su familia. Y ahí sí podemos hablar de crianza, de matrimonio, de sujeción, de cabeza del hogar. Ahí sí. Pero antes de eso no puedes hacerlo. No tienes la condición para hacerlo. Tú estás inclinado hacia la maldad, hacia tu carne. Y por eso para los varones cuando trabajan y dicen, no, esto lo hago por mis hijos. No, esto lo haces por ti, por tu carne, para que tú te sientas bien haciéndolo. Porque cuando tienes a Cristo, lo haces por Cristo. Y los hijos son beneficiados de eso. Pero lo haces por Cristo. Lo haces como Cristo lo haría. Esa es la gran diferencia. No nos gloriamos a nosotros de yo hago esto, yo hago aquello, yo madrugo. No, es Cristo. No tenemos nada. ¿De qué nos vamos a gloriar? Si hasta la misma crianza o buena crianza viene de Cristo, no tenemos nada que gloriarnos. Todo lo que queremos hacer, todo lo que podemos hacer viene de Dios. Nosotros no tenemos nada que gloriarnos. Más bien deberíamos vivir agradecidos porque antes de Cristo estábamos muertos, éramos hijos de ira. Mis hermanos, hoy hemos reflexionado sobre la condición antes de conocer a Cristo, la intervención amorosa de Dios y el propósito de nuestra salvación. ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? Hacer buenas obras que Él mismo ha preparado de antemano. Quiero hablarles directamente a quienes no han tomado la decisión de seguir a Cristo. O aquellos que piensan que siguieron a Cristo, pero siguen todavía tambaleando y piensan que son errores o equivocaciones. No, viviste en tus delitos y pecados, conforme a tu carne.
a tus pasiones. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, hoy es un buen día para hacerlo. No importa cuál sea tu pasado, tus errores o tus dudas, Dios te ama con un amor incondicional. Él no puede dejar de hacerlo. Dios es amor. Y te ofrece una vida nueva y eterna a través de Jesús. Así que te invito a que dejes tu vida. Te invito a reconocer tu necesidad de Él y pedirle perdón de tus pecados y a confiar en Jesús como tu Salvador y tu Señor, que es la partecita que no nos gusta, ¿no? Salvador, sí, gracias Señor por salvarnos, pero Señor es la partecita que no nos gusta, ¿no? Obedecerlo, tal y como Él mandó. Dejar de mentirle a la gente y dejar de mentirnos a nosotros. Hacer las cosas que el Señor mandó. Esa partecita es dura. Y tú tienes que confiar en Jesús como tu Salvador, pero también como tu Señor. Quien va a gobernar tu vida es Jesús, no tú. Él es el único que puede hacer de un esqueleto una obra maestra. Así que si todavía no has tomado esa decisión, hoy es un buen día. Si ahora entiendes el por qué hiciste lo que hiciste o haces lo que haces, te invito a que tomes la decisión de seguir a Jesús como tu Salvador y tu Señor. Hoy es un buen día para hacer bien las cosas. Es un buen día para aceptar a Jesús.